Le damos la bienvenida a Eduardo de la Serna, cura en la opción de por los pobres. Eduardo, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos, Eduardo. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos porque se cumplen 10 años de Jorge Bergoglio como finalmente Papa Francisco. Y bueno, la verdad que fueron 10 años muy intensos, con mucha actividad, con mucha intervención, con mucho rol también en términos geopolíticos, en un mundo que está en guerra, en un mundo que fue atravesado por una pandemia, es decir, pasó mucho en todo este tiempo. Y me imagino que el rol del Papa Francisco, bueno, fue algo importante. ¿Vos qué balance haces en principio de estos 10 años del Papa Francisco? Yo creo que hay que hacer una distinción que me parece importante, sobre todo para un medio de comunicación, porque una cosa es la evaluación que uno puede hacer al interno de la iglesia y otra cosa es la evaluación que uno puede hacer al externo de la iglesia. Pongo un ejemplo concreto. Cuando uno habla de que el Papa tiene, por ejemplo, una posición muy clara en contra del capitalismo, que la tiene, Sí, eso influye o hace más a la relación más hacia el exterior. Después vienen las cosas hacia el interior de la iglesia y por lo tanto, por ejemplo, reformas en el interno de la claro. iglesia. Digo, a ver, no es que no lo sea, pero son cosas bastante diferentes porque ¿Pero eh, acaso, Eduardo, eso exterior no incide también en lo interior? más o menos, porque, por ejemplo, este, eh, a ver, por ejemplo, muchos señalaban como importantísimo el rol que jugó el Papa Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín y en la caída del comunismo oficial. Bien, está bien que el Papa participe en una situación o una cosa por el estilo. Después de ahí a decir que el Papa fue un gran reformador, yo de Juan Pablo II no tengo esa imagen, por supuesto que no, hacia el interior de la iglesia. Claro. Entonces creo que, por ejemplo, está lleno, digamos, la postura del Papa que desde el principio, desde el mismo nombre elegido, insiste en el tema de los pobres, pero eso evidentemente al interno de la iglesia está lleno de sectores que están desconformes o molestos con esa actitud del Papa. Lo llaman populista, lo llaman peronista, lo llaman como quieran, ¿no? Es Ujú. decir, montonero lo llegó a llamar uno en España. Es decir, una pila de cosas que son bastante divertidas o falsas, pero digo, para eso más que nada para que quede claro, porque Sí, yo está bien. creo que hay muchas cosas positivas al interno de la iglesia y muchas cosas positivas al externo de la iglesia, que van juntas porque es la misma persona y aparte porque yo Claro, no vivo en un tupper. Entonces lo que yo hago en mi comunidad, por ejemplo, también afecta hacia el barrio. claro. Pero quiero, más que nada para destacarlo, porque, por ejemplo, Está bien. en un medio de comunicación suele importar más lo que se ve hacia Hacia afuera afuera. y Claro. no tanto lo que vemos hacia adentro, por Mm. ejemplo. ¿Y hacia adentro qué modificaciones hubo? ¿Qué pasó? Yo creo que hay una que me parece que es la fundamental, y es que el Concilio Vaticano II, que fue la gran revolución del siglo XX dentro de la Iglesia, había insistido en una iglesia no vertical, sino en una iglesia más horizontal, una iglesia que es pueblo de Dios. Sí. Esa imagen, pueblo de Dios, había sido dejada de lado por Juan Pablo y por Benito XVI. Y Francisco vuelve a retomar constantemente la imagen de pueblo de Dios. Es una categoría bíblica, mal que le pese al diario La Nación y que yo cuanto, que no es una categoría peronista, es una categoría de la Biblia. Israel es el pueblo de Dios, la iglesia se ve a sí misma como el nuevo pueblo de Dios, y Ujú. entonces la iglesia como pueblo de Dios tiene una actitud horizontal. Pero entonces, en la medida en que la iglesia es vista o se ve a sí misma como pueblo de Dios, tiene una actitud totalmente distinta que la actitud verticalista que quisieran tener los sectores más tradicionalistas que quieren conservar poder, por Mm. ejemplo. Me imagino que era esperable que Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, haga todo esto que vos estás contando. Y lo eligieron. Sabían quién era, sabían que era un latinoamericano, sabían que venía de la Argentina, del fin del mundo, como dijo él en aquel discurso en el balcón del Vaticano. Y sin embargo lo eligieron a él. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo eligieron exactamente? No te puedo decir, porque yo creo que había, como se sabe, en esa época había fundamentalmente otros dos papables.
que eran el de San Pablo Sí, y el de Milán, ¿no? Esto es Scola y Jumes. sí, Yo creo que los dos cometieron errores garrafales poco antes de las elecciones. Esperaban o tenían tanta confianza en que iban a ser elegidos que metieron la pata. ¿No? Suele pasar a veces con eso en algunos ambientes se políticos. confiaron. En cambio, Bergoglio es más astuto políticamente para no meter la pata en el momento que, que no hay que meterla. La pata la va a meter siempre porque es un ser humano, pero quiero decir, Sí, eso por un lado creo que también influye. Yo creo que también influyó que, que Bergoglio tenía fama de tener una cercanía evidente con la realidad, una cercanía con lo que nosotros en cristiano llamamos la pastoral, una cercanía a las bases, y eso también influye. A ver, convengamos que al Papa Benito le daban un nene, un bebé, y miraba dónde se le ponían las pilas, porque no tenía ni idea que era un bebé, ¿no? Es decir, el Papa Benito XVI tenía menos calle que Venecia. Juan Pablo tenía calle, sin duda alguna. Ahora, entonces yo creo que evidentemente la falta de calle de Benito XVI y sí, la postura tan rígida de Juan Pablo vieron la necesidad de buscar a alguien que además fuera organizado. De hecho, por ejemplo, que un jesuita es organizado por definición, y entonces buscaron un papa que fuera eh, digamos, alguien que pudiera ser... A ver, era un tipo confiable y de hecho sigue siendo un tipo confiable, sí. salvo para los dinosaurios más dinosaurios. Pero Mm, bueno, a ver, si hay algo en lo que yo amo al Papa Francisco cuando miro a sus enemigos. Cuando miro a sus enemigos soy el más francisquista del planeta. En sus posiciones tanto internas como externas, ¿dirías que es mayoritario lo que él piensa dentro de la Iglesia Católica? Lo que pasa es que hay que ver si es mayoritario en los sectores de poder, que son los que deciden. Claro. Es decir, porque Y es uno puede mayoritario decir, dentro de los sectores de poder? ahí ya lo discutiría, porque, por ejemplo, lo que pasa es que uno no sabe bien qué es lo que él piensa, si él piensa esto o si él piensa algo, pero quiere darle tiempos a los procesos. Uno no termina de saber mucho. A ver, convengamos, ni vos ni yo tenemos la más mínima idea de las internas, y entonces es muy fácil desde Y no. afuera decir, yo haría esto, yo hubiera hecho aquello otro. Y a lo mejor uno está ahí adentro en la situación y se da cuenta que no hay ninguna posibilidad de hacerlo, o hubiera sido casi suicida hacerlo. El tecito de Juan Pablo I lo tenían listo ya. Entonces yo creo que hay que ver, no conozco las internas, por suerte, no están, pero yo creo que a nivel popular, el Papa es mucho más popular que los anteriores, y eso que Juan Pablo II fue popular, pero creo que tiene una popularidad importante. Fuera de eso, no sé, en los ambientes de poder, por ejemplo, un ambiente de poder es la Iglesia de los Estados Unidos, que es una iglesia muy importante, con mucho Sí, poder, sobre todo económico, sí. y en la iglesia de los Estados Unidos acaban de elegir de presidente de la conferencia episcopal a un antibergogliano. Mirá vos, porque sin embargo Bergoglio tiene buena relación con Joe Biden. Será con Biden, sí, pero vos, a ver, ¿y cuántos son los que están en contra de Biden? A ver, yo creo que acá hay una cuestión que es un tema, también es interno de la iglesia, porque por ejemplo, A ver. no, pero Biden está de acuerdo con el aborto y entonces le pegan para que tenga, pero no le dicen nada si está de acuerdo con la guerra, porque parece que la vida, hay que estar a favor de la vida 9 meses, pero después no importa. Entonces, si vos Claro. estás de acuerdo con la guerra, estás a favor de Ucrania por la guerra, no me interesa entrar en el tema interno, Sí, pero digo, sí. estás de acuerdo con la guerra, a eso ya no es tan importante, ahí ya no hay tanto importancia con el tema de la vida, sino ideológico. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, había más obispos trampistas que bidenistas. Mirá. Mira, claro, y me imagino que la relación de Trump con el Papa Francisco termina pesando en esa, No, y en esa esa fue mala. elección. Acordate que el Papa, cuando lo vio, le dio la encíclica Laudato Si, que es una encíclica sobre temas del medio ambiente, Sí, y Trump negó absolutamente sí, siempre todo lo sigue el tema negando. del medio ambiente, del cambio climático, todo y listo, no importó nada. Y sí, el Papa le regaló la encíclica y creo que Trump la usó para sostener una pata de una mesa o algo por el estilo. Entonces, evidentemente, la situación evidentemente era muy diferente en ese sentido con respecto a él que con respecto a este. ¿No? Yo no creo, a ver, yo no tengo ninguna expectativa puesta en ningún presidente de los Estados Unidos, Sí, ¿no? Ni A ni C. Pero de todas maneras,
creo que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, a ver, si vos hablas en contra del aborto te aplauden, pero si vos hablas en contra de la guerra te critican. Y ahí tenemos un problema. Si queremos defender la vida, defendemos la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, de todos los hitos geopolíticos en los cuales tuvo intervención el Papa Francisco, ¿con cuál te parece más relevante? No, para mí lo más importante y más relevante, porque es extraeclesiástico, pero también intraeclesiástico, son los encuentros con los movimientos sociales. En los encuentros con los movimientos sociales, Sí. él les habló de que son poetas. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es darle cabida, darle entidad a los sectores populares. Qué fuerte, ¿no? Porque acá a Eduardo le dicen choriplaneros, ladrones. Obvio, pero es que el Papa es el primer choriplanero para todos estos tipos también. Eran los tipos que aplaudieron cuando lo nombraron al Papa, porque estaban convencidos que el Papa iba a ser el primer antikirchnerista del planeta Tierra, el primer antikirchnerista global. Sí. Cuando se dieron cuenta que no lo fue, entonces el Papa pasó a ser un choriplanero, pasó a ser espía de Cristina, o pasó a ser o Cristina una... sí, pero, es decir, lo cual revelaba... Bueno, a ver, yo no le puedo pedir un análisis político sensato a Mauricio, por ejemplo, porque tengo sobrinos más chiquitos que tienen más capacidad que él. Pero de todas maneras, a los sectores de ambiente que uno esperaría un mínimo análisis, pero bueno, el problema está que el análisis no existe cuando antes aparece una barrera afectiva, psicológica, ideológica, lo que quieras, que te impide cualquier tipo de decir y si es verdad, y si tiene razón, y si acá, y si acá, no. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es que evidentemente no hay ninguna posibilidad a ver, uno lo lea, que suele escribir en el diario La Nación, un italiano, Loris Sanata, que hace honor a su apellido, ¿no? Sí. Digo, el tipo no hace otra cosa que hablar pestes de todo lo que tenga que ver con lo popular, por supuesto el populismo, por supuesto el peronismo, por supuesto, ¿no? Y bueno, esa es la posición que tiene todos estos sectores también de la Iglesia, porque en el diario La Nación, Sí. a ver, el reportaje que le hace ayer Elisabetta Piqué, toda la mitad del reportaje es por el tema del feminismo, que si hay algún tema en el cual estoy en las antípodas del pensamiento del Papa es en el tema del feminismo. Claro, como buscando hacer hincapié en una confrontación política con una temática que le es cómoda tal vez a determinada línea editorial, ¿se entiende? Te corro un segundo, aunque está relacionado de lo que estamos conversando con respecto al Papa Francisco, porque ustedes llevaron adelante un comunicado repudiando la intervención de la justicia en la condena a la vicepresidenta de la Nación. Sí, hicimos un documento, el secretariado, que tiene delegación de todo el grupo para esas cosas. Hicimos un documento diciendo que no es lo mismo la justicia que el Poder Judicial. Sería de desear que el Poder Judicial administrara justicia, pero si hay algo que es evidente, es que el Poder Judicial en estos momentos es un partido político de oposición al gobierno y de oposición sobre todo al kirchnerismo, ¿no? Que todas, digamos, que aparezcan una pila de cosas desde el día elegido para dar los fundamentos, entre comillas, fundamentos de la sentencia, hasta lo del Consejo de la Magistratura que le da la razón a Luis Juez, hay que darle la razón a Luis Juez, y después ahora que quieren investigar la posición de los abogados defensores, es decir, ¿no? Así que resulta que un juez puede tomar mate haciendo ostentación de su participación y de su partido político, puede hacerlo públicamente, pero uno no puede criticarle eso porque uno está actuando en contra del Poder Judicial. Se llama escupir para arriba eso. Claro. Y también te quería llevar a otro lugar que me parece importante, porque estos días vimos imágenes terribles, lo que pasó en el barrio Los Pumitas en Rosario. Tal vez tuvo más trascendencia el atentado que recibió el supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo. Pero lo que ocurrió con ese niño de 11 años en el barrio Los Pumitas
puso de relieve una situación grave, muy difícil en los barrios. Y como ustedes llevan adelante un gran trabajo, te quería preguntar un poco qué reflexión te merece, pero además qué pasa con esta fractura que hay, la vicepresidenta habló de la dispersión, de la posibilidad de una situación donde, bueno, directamente no haya muchos espacios políticos muy divididos. Pero la pregunta es hasta qué punto eso no se refleja también en la sociedad, en el trabajo que ustedes hacen día a día, qué es lo que visualizan, sobre todo con respecto a esas instituciones que hacen un gran trabajo de contención en los barrios y que sin embargo hay algo que está peor, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que sí, el tema es un tema muy complejo, pero yo personalmente creo esto. Es muy fácil tirar 4 o 5 frases, entre comillas, populistas, punitivistas, que hacen que mucha gente se sienta un poco más segura frente a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno lo escucha al peor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires hasta que apareció María Eugenia Vidal y lo desbancó con creces, que fue Daniel Scioli, diciendo que en estas cosas se pone a la derecha de la derecha. Uno lo escucha decir a Sergio Berni que las imágenes de Bukele en las cárceles o en la mega cárcel que hay en El Salvador contra las maras es música para sus oídos. Bueno, todo ese tipo de cosas son efectistas y no sirven para nada. Lo sensato sería ver realmente acabadamente, sensatamente, qué se hizo en otros lados y qué efectividad tuvo y qué efectividad no tuvo, qué tuvo de positivo y qué no tuvo de positivo, qué tuvo de negativo y qué no tuvo de negativo. Porque, por ejemplo, cuando uno escucha a la demente de la presidenta del PRO decir que hay los militares en la calle, etcétera, digo, basta mirar qué pasó en Colombia y qué pasó en México cuando salieron los militares a la calle a combatir la droga. Basta saber que cuando hay una guerra contra la droga, cualquier guerra la pierden todos. La guerra contra la droga la pierden todos. Tanto es así que ya en México no se habla del narco, ya se habla directamente del crimen organizado porque diversificaron, ¿no? Ya no solamente la droga, es el tráfico de órganos, tráfico de personas, esclavitud, trata, decenas de cosas más, porque todo, digamos, ya han diversificado absolutamente el horizonte económico. Eso es la guerra para estos tipos. Digo, bueno, está bien, a lo mejor Patricia Bullrich lo que quiere es eso porque tiene acciones como a lo mejor en la DEA o en alguno de esos grupos que se benefician con todo eso. Pero fuera de eso, al pueblo ese tipo de cosas no le sirven para nada. Gustavo Petro le contestó a Bukele diciendo que ellos también habían bajado el índice con universidades y escuelas. Ahí está, me parece que hay que ver. Por supuesto que si van a urbanizar los barrios populares, van a contribuir a que haya mejores casas, que haya escuelas, que haya sanatorios, que haya hospitales, que haya trabajo. Porque, a ver, para un pibe de 18 años, 16 años, que le dan unos mangos por boletear a alguien, a lo mejor él se daría cuenta que podría ganar bastante más en otra cosa, pero si no va a ganar nada, va a ser eso. A ver, yo he estado en algunos lugares fuera del país, por ejemplo. A ver, yo he conocido sicarios por $10. A vos por $10 hacés boleta a tal tipo. Y más de un pibe quería que para cuando cumpliera los 15 años le regalaban una mini Uzi. Porque así podían andar en la moto y hacer unos pesos. Aunque sabían positivamente que no iban a llegar a los 18 años. Eso yo lo vi, no me lo contó nadie, ¿eh? Entonces, por eso digo, quiero decir, cualquier planteo punitivista puede parecer efectivo porque a uno le saca la bronca, porque en el fondo es una especie de explosión de rabia frente a la locura, porque evidentemente que lo del pibe de Rosario, o lo del supermercado de Antonella, o cualquier muerte de cualquiera es absolutamente repudiable. Lo mejor es pensar con mucha seriedad, profundamente, si se quiere realmente encontrar una solución, ver qué es lo mejor, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que a lo mejor hay que hacer por un tiempito breve, nada más como para acomodar la ficha, no sé. Pero yo lo que tengo claro es que el punitivismo que proponen algunos dementes o algunos amentes no tiene nada que ver con la solución en serio. Está claro. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que ves vos? No, el diagnóstico tiene que ver con que la pobreza, la desocupación, la diferencia abismal, porque aparte también está ese otro hecho, porque vos estás en un barrio popular y tenés al lado
un barrio privado donde vos escuchás que están jugando al tenis o que se bañan en la pileta, eso provoca rabia. Es decir, esa diferencia abismal provoca rabia que no se da a veces, esa misma rabia, no se da en barrios donde todos son más o menos pobres, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, una mayor distribución de la riqueza, una mayor justicia social, que haya trabajo digno para todos, que haya educación de calidad, que haya buena salud, que haya escuelas, que haya hogares, que haya calles, todo eso, evidentemente, digo, fomenta, o mejor dicho, ayuda a, como, a ver, los paramilitares en México solían decir que por eso atacaban a los ambientes indígenas, porque había que secar el río. Es decir, según ellos, en los ambientes indígenas era donde se nutrían las guerrillas zapatistas. Y entonces había que matar a los indígenas para que no se nutrieran de futuros Guerrilleros. guerrillero. Bueno, entonces yo creo que hay que hacer más o menos algo semejante, es secar el río, pero secar el río no matando a nadie, sino haciendo escuelas, haciendo universidades, dando trabajo, haciendo, etcétera, para que no haya nadie que mañana tenga ganas de ser soldadito del narco, porque tiene algo que le da mucho más sentido a su vida, algo que lo hace mucho más feliz, algo que le da inclusive mejor salario, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es súper interesante todo lo que estás contando, Eduardo. Te queremos agradecer muchísimo, te queremos mandar un gran abrazo. Bueno, un abrazo a toda la audiencia, a todos, todas y todes, y que sean felices, que busquen ser felices, que no está malo eso.